Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes interesados del curso de especialización en liquidación técnica de obras públicas. El día de hoy les damos la bienvenida a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, a nombre del Instituto de Estudios en Ingeniería, Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, a nombre del Centro de Capacitación y Consultoría para el Desarrollo Humano, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a hacer una sesión introductoria con todos los ya matriculados, así como los interesados que deseen formar parte de este curso de especialización que va a iniciar el próximo miércoles 11 de diciembre. Este curso va a tener una duración de un mes. Las clases van a ser 2 veces por semana y bueno, queremos mostrar un poquito del curso el día de hoy y en ese entender voy a presentar a la ponente especialista. Estamos hablando justamente de la ingeniera, ¿no? Milagros Olazábal Rodríguez. Ella es especialista en liquidación técnica de obras públicas, es profesional ejecutiva en la Subdirección de Ejecución de Obras de la Autoridad Nacional de Infraestructura, es egresada de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con una maestría en seguridad ocupacional y medio ambiente en la Universidad Andina del Cusco. Ella ha cursado distintos diplomados, programas de especialización en todo lo concerniente a lo que es la formulación, evaluación, liquidación de obras públicas. En ese entender, voy a presentarle a la ingeniera para que de ella misma pueda dar unas palabras iniciales y dirigir justamente esta clase introductoria. Muy buenas noches, ingeniera Milagros. Buenas noches a todos ustedes. Un gusto para mí. Gracias, Bruce. Agradecer en esta oportunidad a CKD el- la ventana que me da, que me permite para poder estar en contacto con ustedes y poder dictar este curso y el mismo que sea de provecho para el ejercicio de vuestra profesión. Gracias, Bruce. ¿Tú me indicas? ¿Empezamos de una vez? Sí, iniciamos, ingeniera. Y ya tiene el rol de coanfitrión para poder compartir el material. Quiero que me confirmen. Por favor. Quiero que me confirmen si ven la presentación. Sí se logra visualizar, ingeniera. Gracias, muy amable. Bueno, buenas noches una vez más con todos ustedes. Veo acá en la sala que hay un grupo interesante con el que me gustaría trabajar de manera participativa. No quiero que me dejen hablando a mí toda la hora que tenemos en esta oportunidad. Necesito conocerlos y saber de repente cuáles son los conocimientos que ustedes tienen, las inquietudes y qué es lo que esperan de este curso, ¿no? Como su nombre lo indica, el tema es netamente liquidación técnica, ¿no? La liquidación financiera lo están viendo con otro profesional. Entonces, me imagino que en este grupo hay una diversidad de profesionales, no necesariamente relacionados a la carrera de repente de ingeniería o contabilidad, pero también debemos tomar en cuenta que hay muchas tipologías de proyectos que permiten o que requieren la liquidación, ¿no? Como son proyectos productivos, proyectos sociales, ¿no? Entonces, nos vamos a enmarcar en un término general, ¿no? Sin embargo, bueno, lo más conocido y lo más frecuente es el tema de liquidaciones técnicas de obras públicas, ¿no? Esto no significa que los demás proyectos de inversión que no competan la inversión en infraestructura no deban liquidarse. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a ver en la sala, voy a ir llamando también a cada uno de ustedes, Aide, acá dice Vitel, César Ticona, Doni, Eli, Gamarra, HP, Jorge, Juana, Manuel, Marcas, Miguel y Romero, ¿no? Bueno, a los que tienen un nombre, creo que no es el del... Aló, buenas noches. Sí, adelante.
bueno, que se puedan renombrar de repente para ir llamándolos a los participantes. Como les dije, quiero una participación continua con ustedes, ¿no? Quiero ver, como les dije, vuestro nivel de conocimiento y poder absolver vuestras inquietudes o dudas de este procedimiento. En primer lugar, la charla de hoy día es netamente de aspectos generales, un poquito saber qué cosa vamos a trabajar las siguientes semanas, ¿no? Sobre los aspectos de las liquidaciones técnicas. Ya, entonces, este va a ser un preámbulo de lo que vamos a realizar la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, para empezar, nosotros contamos con un marco normativo para poder realizar la liquidación técnica de obras. ¿Ok? En primer lugar, tenemos la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal vigente. Ya estamos a puertas de cerrar el año 2024. Entonces, los que hagamos liquidaciones de repente en este corto tiempo, bueno, vamos a tener que utilizar la ley de presupuesto del año 2024 y a partir de enero tendremos que usar la del 2025. ¿Ok? Bueno, otra directiva que tenemos para el amparo de nuestra liquidación técnica es la directiva 001-2019, que es la que aprueba, ¿no? La Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como INVIERTE-P. ¿Ok? Del mismo modo tenemos la nueva directiva, la 017-2023, Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, que entró en vigencia a partir del mes de junio del presente año. ¿Ok? Tenemos también la ley 3022-5, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, la cual todavía se encuentra vigente. Y a partir de marzo del 2025, bueno, una vez que contemos también con su reglamentación, entrará en vigencia la ley 32069, que va a ser la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ya? Ok, si bien la ley ya existe, como les dije, falta la reglamentación y también nos dará las pautas para el proceso de liquidación, pero a partir de esa fecha. Si alguien está liquidando en el marco de la 32225, todavía pues lo puede trabajar hasta que mientras no se publique el reglamento de la nueva ley. ¿Ok? Por favor, también quiero pedirles, de repente, a medida que voy avanzando, si es que tienen algunas consultas, si pueden levantar la manito o escribir en el chat para participar, ¿no? Pues les dije, quiero que esta charla del día de hoy sea interactiva, ¿ok? Bueno, entre nuestros aspectos generales queremos conocer la liquidación de proyectos de inversión. Pero alguien me dirá, ¿y mantenimiento y aquellos que no son proyectos de inversión, cómo se liquidan? Bueno, aquellos que de repente en algunas entidades públicas que todavía no están adscritas al INVIERTE, desarrollan expedientes técnicos y desarrollan obras que no están enmarcadas en el INVIERTE. Sin embargo, podemos guiarnos con la normativa, con las directivas internas de cada entidad para hacer la liquidación. Si yo trabajo en la municipalidad de Santa Rita, tendré que realizar la liquidación con la directiva interna de esa municipalidad. Y si esa municipalidad de repente es distrital, no tiene una directiva interna, puede utilizar la de su municipalidad provincial. Si no la tuviese, podría utilizar la del gobierno regional, ¿no? O ampararnos, como les decía, en la directiva 017, si es que es una obra por administración directa, ¿no? Que es la mayoría de las obras que se ejecutan en muchas municipalidades. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es esta liquidación? Es un conjunto de actividades que se tienen que realizar para determinar el costo real de la ejecución del proyecto de inversión. Alguien me dirá, pero costo real, ya estaríamos hablando de la liquidación financiera. Entonces, ¿qué de técnico tiene esto? Bueno, no se olviden que nosotros en la parte de la liquidación técnica trabajamos con la valorización de obra, ¿no? La valorización que se ha ido desarrollando mes a mes hasta que esta obra esté concluida, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un costo valorizado para realizar nuestra liquidación técnica, ¿ya?
Y para esto debemos de ver de que se haya cumplido las metas de infraestructura, ya sean de proyectos productivos o proyectos sociales y o de gestión, ¿ya? De conformidad con el presupuesto aprobado en el expediente técnico. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si hablamos de cumplimiento de metas, significa que nuestra valorización debería llegar al 100% de la ejecución física, ¿no? Pero alguien me dirá, pero si hemos hecho deductivos, bueno, esos deductivos se tienen que aprobar. Y si hemos hecho adicionales, ¿no? Partidas nuevas, mayores, metrados, según como le digo, la modalidad por la cual se ejecute la obra, también se tiene que aprobar. Y estas resoluciones que aprueban estas modificaciones tienen que ser registradas en el banco de inversiones con el fin de tener nuestra meta física real. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tenía que hacer un colegio con 10 aulas y por X motivos, solo es un ejemplo, no estoy yendo al tema que si está permitido o no bajo la directiva o la normativa del dinero. Ya solo es un ejemplo numérico. Si yo tenía que hacer 10 aulas y terminé haciendo 11, alguien me dirá, mi valorización ya no es 100%, sino 110%. No, ya yo tengo que hacer aprobar esa modificación para que mi nuevo monto sea mi nuevo 100%. No existen obras con una valorización de más del 100%, ¿ya? Entonces, tenga adicionales, no, no tengo que volver, como les dije, a fijar mi nuevo top. Costaba 1.000.000, eso era mi 100%. Ahora cuesta 1.100.000, el 1.100.000 es mi nuevo 100%. Entonces yo tengo que valorizar frente al 1.100.000. Porque si también valorizo frente al 1.000.000, no voy a llegar nunca al 100%, ¿no? Y este aspecto, ¿por qué es importante? Porque en el banco de inversiones, cuando ustedes registran el cierre de un proyecto y alguien no hizo aprobar estas modificaciones, ya, por ejemplo, el que les comento, lo vamos a hacer al revés. Yo tenía que hacer 10 aulas y al final hice 9. Voy a llegar al 90%, ¿no? Pero esas 9 aulas están aprobadas, están debidamente justificadas, ¿no? Tengo toda la normativa, todo en orden. Y yo voy a querer registrar mi cierre y voy a decir, hice 9 de 10, quiere decir que llegué al 90%. Cuando yo registre en el banco de inversiones y ponga el monto o ponga el porcentaje 90, automáticamente me va a salir un mensaje que dice inversión no culminada. ¿Ya? Y alguien me dirá, pero sí lo hemos terminado, lo hemos entregado, lo están utilizando. Sí, pero ahí te faltó actualizar esa modificación para que sea tu nuevo 100%. Ok, entonces tú aprobaste 9 aulas, ejecutaste las 9, entonces llegaste al 90%. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso por favor tiene que estar claro. Hay mucho conflicto, mucha problemática cuando uno quiere cerrar un proyecto porque me dice, su valorización está al 97%, su valorización está al 92%, pero la obra está físicamente concluida. ¿Y por qué? Porque no hicieron aprobar la última modificación o ninguna de las modificaciones. Y peor, ¿no? Si ustedes llegan al 105%, el sistema no deja poner más de 100. Entonces tenemos que actualizar nuestro nuevo techo presupuestal, ¿ya? Y por eso es que acá nos señala, 1, que cumplamos nuestras metas y 2, en conformidad con el presupuesto aprobado en el expediente técnico. Bueno, aprobado y modificado, ¿no? Porque sabemos que un expediente técnico nunca lo ejecutamos tal como está. Siempre tenemos modificaciones, ¿ya? Pero la siguiente condición es que deben estar físicamente concluidos.
Y alguien me dice, y o sea, si una obra se ha truncado y solo ha llegado al 50% por N factores técnicos, económicos, sociales, y va a quedar ahí, no lo puedo liquidar, ¿sí? Tú lo puedes liquidar, pero ahí sí vas a tener que registrar solo al 50% y decir cuáles fueron esos problemas que no te dejaron concluir esa obra, porque cuando registres te va a salir inversión no culminada. Entonces ahí dirán todos los aspectos que generaron que el proyecto quede ahí. De repente se estaba gastando más de los beneficios que iba a generar, había duplicidad de inversión, ¿no? N factores, por lo cual el proyecto quedó ahí, ¿ya? O no tenía un objetivo concreto, ¿no? Entonces, hay muchas causales, sí, y seguro alguno de ustedes también conoce alguna casuística, ¿ok? Entonces, la liquidación, en resumen, todas las actividades que determinen conocer el costo real, ¿no? De la ejecución de nuestro proyecto según el presupuesto de nuestro expediente técnico. Si mi expediente costaba 4 millones y terminó costando 8 millones, tengo que actualizar mi registro a 8 millones y valorizar frente a 8 millones. ¿Ya? Y para que yo pueda liquidar y registrar como una inversión culminada, para que yo lo pueda transferir a la entidad que se va a encargar de su operación y mantenimiento, tiene que estar concluido físicamente. ¿Ya? Además, debe contar con el acta de entrega y recepción de proyecto en caso corresponda. ¿No? Si es un proyecto de repente social, de intangibles, pues no se va a poder entregar. ¿Ok? Bueno, otro punto que quiero que conozcan es que existen tipos de liquidación, ¿no? Existen liquidaciones para obras por administración directa, liquidación para obras por contrata y las liquidaciones de oficio. A ver, yo quisiera saber si alguno de los participantes me puede indicar por qué hay esta diferencia o los llamo. A ver, César Ticona, ¿estás ahí? César, ¿no está César Ticona? Eli Elmer, a ver, Manuel me dice, las de oficios cuando no existe documentación. Ya, gracias. ¿Alguien más? Y qué se diferencia la de contrata con la de directa? Si las dos son obras. ¿Mm? Contrata con directa, aparte de la modalidad, ¿no? ¿En qué se diferencia? En el caso de las obras por contrata, bueno, lo que se realiza en sí es una liquidación al contrato, ¿ya? Y en las liquidaciones de obra por contrata existen tres liquidaciones. La liquidación por la obra, la liquidación con la consultoría de supervisión, porque muchas veces la supervisión es también externa, ¿ya? Entonces hay que liquidar también a ese consultor de supervisión aparte y hay que liquidar los gastos en los que ha incurrido la entidad, ¿no? En los actos preparatorios, en lo que le ha costado elaborar el expediente técnico, ya de repente la administración del contrato que ha tenido personal técnico en oficina, que son los que tramitaban las valorizaciones, los pagos, hacían visitas inopinadas a la obra, ¿no? Estaban tras el contratista, tras el supervisor, ya, viendo los avances, viendo la calidad, viendo el cumplimiento, ¿ok? Entonces, en el caso de una obra por contrata, en sí van a ser tres liquidaciones. Y en el caso, bueno, de obras por administración directa, se va a hacer una, ¿ya? Pero vamos a ver que más adelante, en la siguiente semana, con la nueva directiva que ha entrado para la administración directa,
nos están hablando de liquidaciones parciales. Ya, ahí nos pone según el plazo de ejecución. ¿Ya? Hace años algunas entidades, si una obra demoraba 5 años, cada año hacían la liquidación del año, ¿no? Eso no ya se radicó. Pero ahora esta nueva directiva te dice, si la obra dura un año, cuántas liquidaciones parciales tienes que realizar. ¿Ok? Entonces, eso va a ser materia para verlo en la siguiente sesión. Y bueno, las liquidaciones de oficio, como lo dijo nuestro compañero Manuel, son aquellas que se realizan, ¿no? Cuando no existe documentación. Y alguien dirá, ¿cómo que no existe? Bueno, se da. Muchas veces hay en muchas municipalidades liquidaciones pendientes de elaborar, ¿no? Se han quedado inconclusas o de repente se han demorado en desarrollar esta actividad y ha generado que la documentación se pierda, ¿no? A veces se mudaban de local o bueno, entraba no sé, un año estaban unos profesionales, los cambiaban, entraba otro, la liquidación ahí se iba ah, archivando, mudando de un ambiente a otro ambiente, así que el nuevo que entraba no sabía dónde estaban los documentos y por N factores, ¿no? Pues el paso del tiempo también ha generado la pérdida. O en las horas por administración directa, el que fue residente no entregó, por ejemplo, el cuaderno de obra, no entregó los informes mensuales, ¿no? No hizo su informe final, ¿no? Entonces, después de 5 o 6 años que queremos liquidar, pues lógicamente que no se va a encontrar la documentación, porque se ha podido perder o el residente nunca entregó. ¿Ya? Entonces, tendremos que realizar esta liquidación de oficio. La ventaja, que alguien me puede decir, ¿y cómo hago? ¿Cómo sé cuánto costó? Bueno, en el caso de las entidades pues, que trabajan con el SIAP, pueden encontrar en este módulo administrativo los gastos anuales que sean. Y ahí están diferenciados en bienes, en remuneraciones, por específicas de gasto, ya que nos darían a grosso modo en qué se ha gastado o en servicio, ¿no? A grosso modo. Y de repente encontramos que el monto total gastado son 2 millones. Bueno, ahora hay que ver en la parte técnica si lo que existe físicamente en el lugar está acorde a esos 2 millones, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener que hacer el profesional técnico según la especialidad del tipo de obra o del tipo de proyecto? Tendrá que ir al lugar, si es alguna infraestructura, tendrá que empezar a cuantificar nuevamente sus metrados, hacer un cálculo de costos unitarios de la fecha aproximadamente y determinar si realmente lo construido está acorde a ese monto ejecutado. ¿Ya? Entonces hay que reconstruir la información. Mucha gente hasta no encuentra ni planos, tiene que ir y levantar la información y dibujar, ¿no? Bueno, va a haber partidas que no las va a poder ver, no va a poder determinar cuánto de acero hay en las columnas, en las vigas, si la cimentación es zapata aislada, vigas conectadas, ¿no? No sabe, entonces no se va a ver, no lo va a excavar, no lo va a picar para determinar si es cierto o no. Más o menos tendrá que hacer un cálculo a grosso modo. Lo demás sí va a poder medir áreas, número de puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, sanitarias. Entonces tiene que reconstruir la información, ¿ok? Sin perjuicio del deslinde de responsabilidades de los profesionales que generaron que esta obra se liquide de oficio. ¿Ya? No exime de responsabilidad a quienes no cumplieron su labor en el momento. Si el residente demuestra con un documento que entregó toda la información, pero que ésta se perdió en la entidad, bueno, tendrá que demostrar y se tendrá que abrir pues, procesos administrativos, denuncias,
a las personas profesionales inmersas que no hicieron su trabajo en el momento. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, en esta liquidación técnica que vamos a desarrollar, ¿no? Definimos que son las características técnicas de lo ejecutado. Yo tengo que ir a visitar la obra y tengo que determinar cómo se ha desarrollado. Me dicen, es un colegio, ok, un colegio de qué, de concreto, vamos a exagerar, ¿no? De concreto, de madera, de adobe, de un piso, dos pisos, de 10, 15, 20 aulas, ¿de qué? ¿No? Si es un proyecto productivo, de repente un proyecto de plantaciones, ¿no? Que se realizaban, piñas, paltas, ¿no? Voy a tener que ir a ver y verificar, ¿no? Bueno, para eso tendrá que ir pues un profesional que conozca estos temas, ¿ya? Si es un proyecto social, igual tendrá que ir pues un especialista de esa rama, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que se haya desarrollado, ¿ya? Ok, vamos a analizar metrados finales para ver si lo que ha valorizado el residente y el supervisor pues son los verdaderos que están informados. ¿Ya? No es que yo admita los documentos que me entregan y digo que sí, es cierto, y a ojo cerrado digo que es conforme. No, tengo que ir a revisar. ¿Ya? De repente, y se ha dado en muchas ocasiones, que cuando iban al lugar no encontraban algunos bienes, me refiero a en equipamiento, ¿no? Se había comprado 200 carpetas y solo encontraron 180. ¿No? Entonces, ahí se tenía que averiguar dónde estaban esos 20, si se compraron, no se compraron, y si se compraron, se entregaron, y si se entregaron, pues dónde lo pusieron, ¿ya? Segundo, hay que ver la calidad, ¿ya? Si la valorización me dice que son carpetas de madera o metálicas, tiene que estar ahí. Si es un hospital y me dice que los equipos, digamos, es un rayo X, un tomógrafo, y que son de tales características, tengo que revisar que estas sean de esa forma. A ver, en caso de proyectos de vacuno, ¿cómo se podría liquidar de oficio? Claro, pues o sea, en proyectos productivos es un poquito más complicado. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa si el proyecto decía que tenías que sembrar 100 plantones? Ya, 1000 plantones. Nos demoramos 3, 4 años en hacer la liquidación y cuando van al lugar no encuentran 1000 plantones, encuentran 300. ¿Qué podríamos pensar? Que los otros 700 no prendieron, que se murieron en pleno crecimiento, que la gente lo sacó y se lo llevó a otro sitio. Ese es el problema, por ejemplo, en proyectos productivos, igual en ganado, ¿no? Entonces, claro, si se refiere a las especies, va a ser bien difícil, porque sabemos que hay ah, municipalidades que compran, a pesar de que los proyectos ahora te dicen, no, haz módulos demostrativos, ¿no? Al menos Procompite te dice, haz módulos demostrativos. Ya antes compraban los cuyes, ¿no? ¿Y qué pasaba en un inicio? Compraban los cuyes y al final la gente terminaba comiéndoselo. No había nada del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a tener que adecuarnos a estas características. Es por eso que es importante que las liquidaciones se hagan de manera oportuna. Vamos a ponernos en un caso hipotético. Construimos un puente, no muy grande, ya de 30 metros. Un sismo fuerte en la zona y el puente se cae. Y no llegué a hacer la liquidación. ¿Qué voy a poner en mi liquidación? ¿Mm? Bueno, tendré los documentos donde sí decía toda la valorización, sus informes mensuales. Ahí tendré que informar pues de que, bueno, habrá que darle credibilidad a lo que decía los informes del residente, de que se había ejecutado esos metrados en ese tiempo, que era de buena calidad, el concreto tiene la resistencia que decía el expediente técnico, que se habían colocado la cantidad de aceros que decía,
que las barandas metálicas eran de las dimensiones y de la calidad de acero que señalaba. Tendremos que decir eso, ¿no? Ahora ahí dirán también, oye, responsabilidad uno, porque no se liquidó en su momento, ¿no? Porque puede crear suspicacia. ¿Será cierto? ¿Será cierto que realmente si todo el material que se compró entró en la obra? ¿No? Ahí se ha visto casos de algunas obras, por ejemplo, ¿no? Que las órdenes de compra decía que se había comprado 200 metros cuadrados de mayólica y cuando hacían la liquidación técnica iban a metrar, solo encontraban la mitad colocado, ¿no? Entraban a los servicios higiénicos o lugares donde había cerámicos y decían, no hay, hemos metrado, remetrado y por tercera vez y no encontramos la diferencia. Alguien me dirá, pero bueno, de repente los desperdicios, pero era mucho, o sea, no podemos hablar de más del doble en desperdicio, ¿no? Entonces son cosas evidentes. O la compra dice que se hicieron 50 puertas y cuando hemos ido hemos encontrado 30, ¿no? Decía 35 aparatos sanitarios y solo hemos encontrado 15 colocados y ni siquiera, o sea, no es que falte, están los 15, pero, o sea, no es que haya huecos, lugares donde falta colocar el aparato sanitario, o sea, está todo, pero no entendemos por qué han comprado 35 de 15, ¿no? Entonces, para eso es una verificación que se debe de realizar en el lugar, ¿ya? Ok, entonces no se olviden que todo esto, este comparativo, siempre lo vamos a trabajar con el presupuesto aprobado en el expediente y las modificaciones aprobadas que se realicen, ¿ya? Ok, bueno, en el caso, bueno, de obra será un expediente técnico, dependiendo del tipo de proyecto, será un estudio definitivo o u otro estudio equivalente, ¿ya? Ok, pero de tal forma que nos permita realizar la verificación física de la obra para determinar los montos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, me dicen el vacuno, bueno, ahí me dirá, pues, cuántos cobertizos se hicieron, de qué características debían de ser, ¿no? Los metrados, de qué otros elementos se hayan tenido que comprar para implementar. Y esto lo comparo con mi expediente T y con el modificado. Como les dije, vamos a ir modificando, sí. Podemos tener 5, 10, 15, 20 modificaciones. Ok, lo voy a comparar con el último, siempre y cuando tenga resolución de aprobación. ¿Ya? Ok. ¿Quién es el encargado de liquidar una obra? Basándonos en que tenemos tres tipos de liquidaciones, vemos que hay diferencias, ¿no? La liquidación de una obra por administración directa lo puede realizar un equipo técnico contable, ya sea de planta, o sea, de la misma entidad, porque pueda tener su oficina de liquidaciones, ¿no? Tiene ahí a los especialistas, o también puede ser que lo dé por servicio, ¿no? Ah, no tenemos espacio, o por ejemplo es un antropólogo, es un arqueólogo, es un agrónomo, no tenemos esos profesionales contratados en planta y además si solo va a ser para este servicio, mejor lo damos por locación, ¿no es cierto? Entonces le pongo, ya te vamos a pagar, por poner un monto, 10,000 soles al especialista, al contador, y plazo un mes. Y se le entrega todita la información, ¿no? Tenemos toda la información, él viene, recoge los documentos, se los lleva y los trabaja en un máximo un mes, ¿ya? O el equipo, como les digo, si tenemos al equipo técnico y contable apto para el tipo de obra, entonces se podría hacer en planta, ¿no? Bueno, siempre y cuando también pues tenga la suficiente cantidad. De repente solo tengo un ingeniero y un contador y tengo como 80 liquidaciones que están en cola, ¿ya? O muchas veces no hay ni dinero. El que ejecutó la obra no dejó el monto de la liquidación, hasta se lo gasta. Y eso ha pasado muchas veces. El residente de obra agarra todo el presupuesto
Solo le deja a veces al de supervisión su monto y todo se lo gasta, hasta el monto de liquidación, de transferencia, si había un saldo en expediente técnico, también se lo gasta. ¿Ya? Entonces, es bueno también ahí que se ordenen. Hay entidades que lo que asignan, por ejemplo, si el monto para la liquidación es 30.000 soles, le asignan todo el presupuesto al ejecutor menos los 30.000 soles. Y asignan los 30.000 una vez que haya cumplido el profesional con entregar el informe final para la liquidación y se pone en requerimiento de que se va a liquidar esta obra y que se asigne esos 30.000. ¿Ya? Porque también muchas entidades que hacen, hay 30.000 en una obra para liquidarla, pero con eso le pagan para liquidar otra obra, ¿no? Entonces, y van haciendo eso, ¿no? Entonces, para liquidar esa obra que se gastaron los 30.000, piden otra obra y de la otra le sacan y arreglan la anterior, ¿no? O sea, generan un desorden. Entonces, esto también depende de la organización que tenga cada entidad, ¿no? Que sea bastante pulcro en su trabajo para no tener estos problemas, ¿no? Muchas veces salta esto, dicen, en una obra se han gastado 58.000 soles en la liquidación y no hay liquidación. ¿Y qué ha pasado? No, pues con eso han pagado al personal que era de esa oficina, secretaria, chofer, topógrafo, pero no en la liquidación. Y están pidiendo un adicional para pagar. Y el problema es sustentar, porque vas a tener que hacer como una denuncia de por qué se gastaron ese dinero y no en esa obra, ¿no? Sino para otros gastos administrativos. ¿Ok? Entonces, bueno, la directiva, vamos a ver la siguiente clase, cuáles son los plazos, la nueva directiva de obras por administración directa, cuáles son los plazos que señala según el monto de la obra ejecutada. ¿Ya? ¿Cuál es el plazo que tenemos para una liquidación? No es lo mismo liquidar una obra de 1.000.000 que liquidar una obra de 10 millones. ¿Ya? Ok. Bueno, en el segundo caso, la liquidación de obras por contrata la realiza el contratista. En las de directa no lo hace el residente, ¿ah? Lo hace un equipo técnico contable, ajeno a la obra. ¿Ok? Porque no puede ser juez y parte. ¿Ya? En la liquidación de obras por contrata sí lo elabora el contratista, ¿ya? Y para eso tiene un plazo. Si no lo presenta, que es este mismo plazo de 60 días o un décimo del plazo vigente, si no lo presenta en ese plazo, lo debe elaborar el supervisor, ¿ya? Y recién con esta información lo presenta a la entidad y la entidad lo va a revisar. Por ejemplo, si lo elabora el contratista, igual lo revisa el supervisor. Y el supervisor puede hacerle observaciones. No necesariamente significa que esté bien hecho. Pero si el supervisor y la entidad no se pronuncian en un determinado plazo, también está en el reglamento de la ley, se da por consentido. Si el contratista en la liquidación nos dice que él tiene un saldo a favor de 30.000 y no era cierto, que si el supervisor o la entidad lo hubiesen revisado, no era 30.000, era 10.000, pero se consintió la liquidación por no responder en el momento que establece la norma, se le va a tener que pagar. La entidad, la Contraloría, ya procederán a hacer pues las denuncias correspondientes, las sanciones correspondientes a quienes generaron este perjuicio a la entidad. ¿Ok? Esa es la diferencia con la de administración directa. Porque en la liquidación de obra por contrata puede haber un saldo a favor del contratista o un saldo a favor de la entidad. Entonces, si el contratista tiene que devolver un dinero, ¿no? Lo puede hacer depositando a la cuenta de la entidad o de la carta fianza se hace el descuento. ¿Ya? Ok.
Y la tercera, bueno, la liquidación de oficio, que también lo pueden desarrollar en planta, como les digo, siempre y cuando tengan el suficiente personal y sean de la especialidad, o también lo pueden dar por servicio, ¿ya? Entonces, como les dije, si nosotros como entidad pedimos el presupuesto de la liquidación, ya al momento de liquidar vamos a generar un mejor orden para no, para hacer los trabajos de manera oportuna, ¿ya? Ok, y bueno, para cerrar nuestra idea de qué cosa era la liquidación de oficio, ¿no? También, como en cualquier liquidación, es una acción técnico-administrativa financiera que se efectúa para precisar las características físicas de la obra y determinar el valor de lo ejecutado, ¿no? Como les dije, vamos a tener que reconstruir, ¿ok? Entonces, esta se da porque no se cuenta con suficiente documentación técnica, contable, financiera y administrativa, o esté incompleta, ¿no? De repente hubo un incendio en la entidad, ¿no? Hubo una inundación o unas tuberías se dañaron y el ambiente donde estaban todos los documentos en papel se mojaron y ya eran ilegibles, ¿no? Entonces, puede haber N factores porque se supone que en una obra, al menos por directa, los comprobantes de pago, ¿no? Las facturas, las boletas, perdón, cualquier documento contable está en poder de la entidad. El residente en una obra por administración directa no maneja las boletas, las facturas. Solo cuando le dan caja chica, ¿no es cierto? Le dan la caja chica, él luego presenta sus boletas, facturas y eso se queda en la entidad. Él no se queda con esos documentos hasta que se liquide, ¿no? Si le compran cemento, madera, acero en grandes cantidades, todo eso lo tiene la entidad, todas esas facturas, ¿no? Pero como les digo, puede hacer que se dé alguna situación donde se pierde esta documentación, ¿no? Muchas veces lo que no hay es el expediente técnico, ¿no? Dicen, "Ah, tenemos que hacer la comparación, uy, pero nos hemos demorado en esta obra, ha habido 5 residentes, el primer residente dice que le dio al segundo, el segundo dice que le dio al tercero, el tercero dijo que le había dado una fotocopia, al cuarto ya no le llegó porque el expediente por tanto uso se destrozó, se empezaron a perder las hojas. El quinto dice solo me llegaron planos, ¿no? Entonces, muchas veces no hay otro ejemplar o te dicen, no, busca en supervisión. Ahí, como les digo, pues con tanta documentación no lo buscan, ¿dónde estará? Entonces se hace difícil trabajar pues esta liquidación, ¿no? No hay informes mensuales, no sabemos si tenía acta de inicio o acta de término, no encontramos planos. Muchas veces la gente encuentra, por ejemplo, los planos del expediente técnico y no hay los planos de replanteo y muchos profesionales no acostumbran a hacer eso, ¿no? Modifiqué de repente la distribución de los servicios higiénicos o movimos un ambiente a otro espacio por un tema de interferencias, por un tema de repente arqueológico. Teníamos que construir 4 bloques y un bloque lo movimos a otro espacio, pero cuando a mí me entregan el plano está por los 4 bloques en el estado original y cuando voy al lugar es otra distribución, ¿no? Y cuando veo los baños tienen otra posición. Ahora no sé si la tubería está yendo por donde dice que va. Cuando he hecho seguimiento a las cajas, a las instalaciones, no coinciden, ¿no? Entonces, el liquidador técnico tiene que ir a levantar la información y volverla a dibujar, volver a hacer los planos finales, ¿no? Pero como les digo, lo hará pues a nivel de arquitectura, de sanitarias eléctricas, pero solo de lo visible. El de estructuras no va a poder hacerlo, porque no se ve nada del concreto, del acero, no lo podemos cuantificar, al menos en la cimentación, ¿no? Al menos concreto en cimentación no vamos a poder identificar cuánto entró ahí de concreto, ¿no? Ahora, no sabemos qué fecha empezó,
¿no? Cuando preguntamos a la entidad que recibió, dicen, nunca me entregaron la obra, ¿no? Y ahora se quejan, dicen, todo está mal hecho. Entonces, esa falta de documentación sí genera muchos problemas, ¿ya? Entonces, el trabajo de una liquidación de oficios va a ser bien engorroso, ¿no? Pero tenemos que ver que se haya cumplido la meta y determinar que el valor sea acorde a esta ejecución, ¿ya? Bueno, estas liquidaciones de oficio se puede aplicar a las obras, ya sea por las modalidades de administración directa o de contrata. Como les dije, en contrata puede haber tres liquidaciones, ¿no? La del contratista, la que es netamente del contrato, la del supervisor y de la administración de contrato, que es de la entidad, ¿ya? Ok, ¿cuáles son las condiciones indispensables para liquidar una obra? Uno, que primero el liquidador debe de conocer normas aplicables a obras públicas. Tiene que tener la experiencia y tiene que estar en permanente capacitación. Por ejemplo, si él liquida la obra con la resolución de la Contraloría, la 195/88, es un error. No puedo liquidar una obra por administración directa con la de la ley de contratación. ¿Ok? Ya. También debe contar con todos los documentos técnicos, legales, administrativos completos, ¿no? En el caso de una obra por contrata, los contratos, las bases, el expediente técnico, la absolución de consultas desde la licitación, las valorizaciones mensuales, las resoluciones de adicionales o deductivos, las de ampliaciones de plazo, el cuaderno de obra, índices unificados, los reajustes que se dieron, el calendario de avance de obra final, ¿no? De repente la obra estaba para 200 días y se hizo en 300, ¿ya? Pues toda esa documentación, ya sea para una directa o contrata, diferenciando algunos aspectos, por ejemplo, índices unificados, solo es en contrata. Fórmula polinómica, solo es en contrata. Y cada entidad tiene su propia directiva, que también vamos a ver más adelante, cuál es el contenido que debe tener cada liquidación. ¿Ya? Ok. Contar con el estado económico financiero de la obra, ahora que todo está interconectado, el CIAF, el OCE, el Banco de Inversiones, ¿no? Infoobras, es mucho más fácil contar con la documentación, al menos financiera. Bueno, tener conocimiento de los procedimientos técnicos como reformular y evaluar valorizaciones, amortizaciones, deducciones de reajuste, ¿no? De calendarios, comparación de reajuste, cálculos de intereses, sobre todo en obras por contrata. ¿Por qué les digo? Porque puede ser que el supervisor se haya equivocado, ¿ya? Entonces, cuando el contratista presenta, el supervisor lo revisa, la entidad también lo revisa y puede decir, está mal, se ha hecho mal la deducción de reajuste, las amortizaciones están mal hechas, el cálculo de intereses está sobrevaluado, ¿no? Hay saldo a favor de la entidad, entonces tiene que conocer estos aspectos, ¿ya? Y un punto muy importante, la importancia de liquidar una obra o un proyecto. ¿Por qué es importante? ¿No? Toda obra, una vez concluida, debe ser liquidada sí o sí, ¿ya? Culminada la ejecución física de una obra y se ha efectuado la recepción de la obra por el comité que designa la entidad, que tiene que estar integrado por profesionales según la tipología, ¿ya? La entidad que ejecuta realiza la entrega física a la entidad responsable de su administración. Por ejemplo, un gobierno regional ejecuta un colegio, se lo tendrá que entregar a la Dirección de Educación. Se hace un centro de salud, será a la Dirección de Salud. Se hace una carretera, de repente se la entrega a un Provías, ¿no? Entonces se lo tiene que entregar porque esa entidad es la responsable de la provisión de los servicios. Yo, gobierno regional, no voy a poner mis médicos para que atiendan. Se lo tengo que entregar a salud para que ellos contraten a los médicos para que den el servicio. ¿Ok? Ahora, la liquidación de una obra permite que la infraestructura construida inicie con el préstamo del servicio para el cual fue construido, ¿no? Por ejemplo, un colegio brinda el servicio de educación y un hospital brindará el servicio de salud, ¿ya?
Si una municipalidad construye el colegio, la municipalidad no va a contratar a los profesores, no va a contratar a los médicos, ¿no? Entonces tenemos que entregárselo a su dueño, ¿ya? Ok. Para brindar estos servicios, la entidad encargada, ya sea Dirección de Salud, Educación, Minedu, MINSA u otra, debe asignar los recursos financieros para los gastos de operación. ¿Cuáles consideramos gastos de operación? Pago de médicos, enfermeras, técnicos, en el caso de colegios, profesores, auxiliares, personal administrativo. Y también tienen que asignar recursos para el mantenimiento, para pago de servicios básicos, reparaciones menores, pintados, etc., ¿no? Estos gastos se realizan en la etapa de funcionamiento. ¿Cuándo entramos a la etapa de funcionamiento? Cuando hemos terminado la fase de ejecución y hemos liquidado y registrado el cierre del proyecto en el banco de inversión. Acá hay una lámina que sí quiero mostrarles y darles a conocer, por ejemplo, que una liquidación técnica podemos encontrar hasta 5 montos diferentes. Y ustedes me dirán, ¿y con cuál liquido? A ver, el estudio de preinversión, el perfil o la IOR, me decía que el proyecto costaba 1.130.000. El expediente técnico se hizo por 2.740.000, pero este se modificó y subió a 2.831.000. Sin embargo, en el devengado, que sí que solo he comprado, he gastado, he pagado, 2.200.000, o sea, casi 506 o 600.000 soles menos. Entonces, a simple vista yo podría decir, oye, no se ha terminado el proyecto. Si el expediente modificado decía 2.800.000, ¿cómo es, no? ¿Ah? ¿Cómo es que se ha devengado menos, no? Nos acaba de quedar la duda. ¿Se ejecutó menos o hubo ahorros económicos? De repente consideraron costos muy altos, pero cuando se hizo las compras de los bienes, los montos eran menores, ¿no? Y ahora, y encima la liquidación financiera todavía es 40.000 soles menos que el de venta. Oye, pero si en el CIAF esto es lo que he gastado, ¿cómo es que la liquidación me sale menos todavía? Bueno, existen factores. Uno de ellos es que si acá hay 40.000 soles menos en la liquidación financiera, es porque se ha descontado las transferencias a otras obras. He comprado materiales, o he pagado planillas por este monto, pero me ha sobrado, se lo entrego a otra obra y eso me lo descuentan acá, ¿ya? Entonces existe mucha confusión cuando tienen esto y dicen, ¿con cuál liquido? La primera pregunta, ¿con cuál liquido? ¿No? O perdón, ¿con cuál cierro? Si en el devengado me sale 2.275.000 y en la liquidación, tienes que cerrar con lo que dice la liquidación. Lo que vale es la liquidación. ¿Ya? Sí, les digo así, ¿ah? Y estoy poniendo el último modificado, porque si tienes 10 modificados, pues esta fila va a crecer, pero se trabaja con el último modificado. Ok, ¿qué permite la Ingeniero, liquidación de buenas una obra? noches. Sí, adelante. Ingeniero, buenas noches y con compañeros presentes, muy buenas noches. Una consulta, ahí hace mención de 4 presupuestos, ¿no? 4 gastos, mejor dicho. Acá. Y al momento de liquidar, el monto de vengado no debería ser el costo total de la obra. ¿Ese monto de la liquidación financiera, a cuál se refiere? ¿Al monto pagado o girado, lo que se corrobora con los CPs? Ya, lo que les explicaba, o sea, tú has gastado 2.275.000. Has comprado todos tus materiales y has pagado planillas, servicios, ¿sí? Pero en obra te ha sobrado materiales. Te ha podido sobrar 20 bolsas de cemento, 50 varillas de acero, madera, pintura, y eso lo descuentan del devengado. Entonces, la liquidación financiera es aquel gasto real con lo que tú has construido, ¿entiendes? O sea, tus Sí, salditos, tus saldos de materiales se descuentan. en esa parte sí, sí le entiendo. Ya, Ujú. ingeniero, gracias. Sí.
Sí, existe, como te digo, muchas dudas cuando registran. Dicen, ¿con cuál registro el cierre? ¿El de vengado o la liquidación? Eso también depende de cada entidad. Yo he visto entidades donde sacan la resolución de la liquidación y no te ponen el monto frío, 2.231.000. Te hacen este análisis y te dicen saldo de materiales. Y estos saldo de materiales se ha transferido a tal obra, a tal obra, a tal obra, suma tanto y eso se descuenta. Entonces, el monto que realmente ha entrado en esa obra es el último valor, los 2.231.000. ¿Ya? Pero como te digo, esto tiene que ver con la expertise que tengan los liquidadores. Porque aquel que te diga que el monto de vengado es el monto de la liquidación, eso es raro, raro, raro. Que siempre sobra, ¿no? Hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? Lo vamos a entregar antes, ¿no? Decían, los salditos se lo vamos a dejar al colegio para que lo usen. Pero ¿para qué le vas a dejar cemento? ¿Para qué le vas a dejar acero? Y ahora para que tú entregues saldos, te tiene tu consejo municipal o consejo regional, tiene que aprobarlo. No es decisión del residente entregar los saldos. ¿Ya? Entonces, pues es muy importante que conozcan la normativa de liquidación. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Ok. La fase de funcionamiento en este ciclo, la ejecución de la obra está acá, ¿no es cierto? En el tercero, y acá hacemos la liquidación en la ejecución. Funcionamiento es cuando ya hemos liquidado y hemos entregado a su dueño la infraestructura. Y el dueño tiene que encargarse de conseguir el presupuesto para su sostenibilidad. ¿A qué nos referimos? Si yo construyo un hospital, se lo entrego a su dueño y el dueño no contrata médicos, técnicos, esa infraestructura está ahí cerrada, sin funcionar, ¿no? Está como un monumento. ¿Por qué? Porque no han hecho las gestiones para que les asignen presupuesto para contratar al personal y para, o sea, gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Hay que pagar servicios, hay que contratar un servicio de limpieza que todos los días, pues, un hospital lo estén, ¿no? Limpiando constantemente. Entonces, es necesario y es importante garantizar la sostenibilidad. Y eso lo asume la entidad, la dueña, la que va a proveer los servicios, ¿ya? Entonces, muchos te dicen, uy, es que no pensé que me ibas a entregar la obra. No, no es que no pensé, o sea, tú ya debiste haber hecho los trámites para que te aseguren, o sea, para solicitar el presupuesto para que contrates este personal, ¿no? O a veces tienen pues un hospital grande y solo contratan un tercio porque no hicieron la gestión oportuna y están funcionando solo con la tercera parte de personal, ¿no? Yo he visto colegios incluso que hicieron inicial, primaria, secundaria y al final utilizaban la mitad de todo porque no habían contratado a todos los profesores, ¿no? Entonces eso se vuelve un elefante blanco y mucha gente dice, ¿para qué han construido semejante obra si no se está usando todo? ¿Ya? Entonces, es muy importante fijar el tema de la sostenibilidad en esta etapa. Bueno, incluso eso viene desde la formulación, pero se debe garantizar para que funcione, porque ustedes no van a contratar médicos y luego no pagarles. Vas a tener la conexión de agua, luz, y después no vas a pagar el servicio, te lo van a cortar, ¿no? Y al final te van a decir, no, ciérrenlo el hospital hasta que haya dinero. No se puede. ¿Ok? Bueno, en el banco de inversiones, cuando nosotros entramos con un CUI, podemos ver el proyecto y acá, por ejemplo, nos indica si está registrado el cierre. Si me dice sí en proceso de liquidación, quiere decir sí lo puedo cerrar, pero siempre y cuando esté desarrollando la liquidación y lo estoy trabajando en verdad. Y si tengo la liquidación, puse esa lámina, y si tengo la liquidación y lo cierro con liquidación, me va a decir sí con liquidación.
O sea, quiere decir que ya tuvo liquidación y ya está, oleado y sacramentado. En este proceso todavía falta la parte, digamos, administrativa, falta la resolución, pero ya estoy en proceso de cierre. ¿Cuándo registramos así en proceso de liquidación? Cuando tenemos un proyecto que lo hemos hecho hace 10 años y ahora se quiere hacer un mejoramiento y el sistema te dice no hay duplicidad. Tienes que hablar con la anterior entidad y decirle que lo cierre para que nosotros podamos hacer el nuevo proyecto que es de ampliación o mejoramiento, ¿no? Entonces, para no perjudicar, hacemos este registro en proceso de liquidación, pero existe un compromiso, aparte que hay que poner una fecha de cuándo estaríamos realizando este proceso de liquidación. ¿Ya? Para esto, como les dije, toda entidad saca una resolución, ¿no? Donde pone el nombre del proyecto, y acá te dicen sus componentes técnicos financieros, se suscribe el acta de conciliación financiera por el monto, ¿no? O sea, ya te va poniendo entre todo el documento, te va señalando las características de la liquidación, ¿ya? Una vez que yo tenga la resolución, hago el registro y acá me dice sí con liquidación. Cambio esto. Una vez que yo tenga la documentación, vuelvo a entrar al sistema y cambio esta denominación una vez que registre la resolución. ¿Ok? Y al final, mi ficha va a salir de esta forma, mi formato 9. ¿No? A ver, voy a ampliarlo un poquito para que se vea. Y me sale, por ejemplo, la modalidad de ejecución. Mire, acá dice porcentaje de avance de ejecución física 100%. Y automáticamente sale culminada. Si yo le pongo 99, acá me va a salir inversión no culminada. De 99.9 para abajo me va a poner inversión no culminada. ¿Ok? Entonces, por eso que es muy importante registrar todas nuestras modificaciones para tener nuestro nuevo presupuesto aprobado y este se convierte en nuestro nuevo 100%. ¿Ya? Entonces, cuando ponen al 95 dicen, no sé por qué me salió no culminado, sobre que está culminado, le hemos entregado todo. ¿Y qué pasó? Es que se hizo un deductivo. ¿Y por qué hicieron el deductivo? Porque no hemos comprado 50 carpetas porque una ONG nos donó las 50 carpetas. Ah, pero está concluido, o sea, tienes las 50 carpetas, aunque sea de otra forma, sí. Entonces tienes que cambiar, tienes que deducir esas 50 carpetas y generar tu nuevo 100%, ¿no? Era 100,000, ahora es 90,000, mis 90,000 se vuelve mi nuevo 100% una vez que yo lo apruebo y lo registro como entidad. ¿Ok? Entonces voy a tener mi formato 9 con mi inversión ejecutada al 100% y culminada. Porque si ustedes dicen, ah, no importa, sigo llenando el formato. Cuando les aparece inversión no culminada, les va a preguntar 5 condiciones. Y te va a decir, ¿en cuál de estas 5 condiciones estás para señalar que tu inversión es no culminada? Duplicidad, costo mayor al beneficio, ¿no? Entonces es por eso que se debe de registrar. Ok, señores, bueno, entonces para la siguiente sesión, que empezamos la siguiente semana, vamos a realizar todo el procedimiento de las liquidaciones por tipo. Acá tengo un pequeño cuadrito que les quiero mostrar a grosso modo. El Ministerio de Economía ha hecho un flujograma de cómo sería un procedimiento de liquidación de obras por administración directa, pero este se hizo todavía con la anterior directiva, o sea, con la que era del año 88. Pero acá tenemos más o menos el proceso para que cada entidad pueda asumirlo o guiarse en el caso que no tengan una directiva, ¿no? O de repente implementar en una nueva directiva este flujograma que presenta. Incluso acá nos sugiere, ¿no? Días. ¿Cuántos días debería demorar en cada paso? ¿No? Pero bueno, se modifica porque ya la nueva directiva ya nos pone plazo, ¿no? Pero esto ya es un plazo un poquito más a detalle, ¿ya? Porque si acá sumamos todos estos días, pues nos va a salir
casi 30 días. ¿Ya? Acá lo dice. Se realiza según la resolución de la Contraloría 195/88. Y dice, y se recomienda considerar los plazos estimados en cada uno de los pasos de este procedimiento. Esta directiva o esta resolución ya quedó sin efecto, como les dije, desde junio del presente año. ¿Ya? Ok. Del mismo modo tenemos el procedimiento para liquidaciones de contrata, les dije como contrato y proyecto, ¿no? Liquidamos el contrato, liquidamos la administración de contrato y la supervisión, ¿no? Acá también nos sugiere cumplir. Esto está también en función a la ley. Sabemos que la ley cambia el próximo año. Entonces nos da unas pautas, ¿no? Que me imagino cambiarán algunos días o de repente lo hacen más operativo, porque acá son 16 pasos. En este de directa son 11, pero esto también está cambiando. Acá son 16. Acá tenemos, por ejemplo, la liquidación de contrato de consultoría de obra, ¿no? El consultor, el supervisor, ¿no? Acá solo son 9 pasos, ¿ya? Y en este otro, bueno, la liquidación y cierre de proyecto, ¿no? Acá también nos habla en el caso de la liquidación de oficio, cuáles son los pasos que debemos adjuntar. Alguien dirá, no tengo nada de nada, no. Hay unos documentos mínimos, ¿no? Por ejemplo, los planos de replanteo, expediente técnico inicial, peritajes técnicos, para que la liquidación esta de oficio tenga un respaldo técnico y legal principalmente. ¿Ya? Y bueno, una pregunta que te dicen. ¿El procedimiento de liquidación de un proyecto que estaba en el SNIP es diferente al invierte? ¿No? Ya sea SNIF o invierte, lo registramos en el formato 9, el cierre, ¿no? Pero todo vamos a tener, cualquier modificación lo vamos a tener que registrar en el formato 8 para que hagamos un cierre con una inversión, por ejemplo, culminada en el caso que corresponda para que nos salga el 100%, ¿no? Y finalmente, bueno, la liquidación también y cierre, cómo se registra el formato 9, ¿no? Y si ya se ha registrado el cierre del formato 9 y el proyecto está desactivado, ¿cómo se debe ingresar liquidaciones pendientes o pago de laudos arbitrarios? Eso también es muy importante, ¿no? A veces hay obras que, a ver, una obra cuando está en arbitraje, por ejemplo, no se puede liquidar, ¿ya? Entonces te dice, pero de repente lo registraron. Alguien agarró y lo registró sin conocer la normativa. Bueno, existen procedimientos para solicitar al MEF que le hagan el retiro del cierre y para hacer el cierre de la manera correcta. Ya, señores. Bueno, al final todo esto, como les explicarán en la liquidación financiera, pues todo esto sirve para hacer también la rebaja contable con la entidad, ¿no? Le dieron 50 millones este año, de repente 100 millones hace 2 años y esos 100 millones pues debería ir rebajándolos una vez que va liquidando los proyectos. Además, otro punto, en el invierte, cuando nosotros hacemos un cierre, también la OPMI tiene que registrar el cierre de brechas. Por ejemplo, si yo ya construí 5 colegios y ya los cerré, ¿qué significa? Que estos tengo que registrarlos para que se vea que estamos contribuyendo al cierre de brechas con 5 colegios nuevos. Si ya liquidé y cerré 10 saneamientos, se tiene que registrar, ¿no? En el aplicativo correspondiente de que ya tengo 10 sistemas que están ayudando a hacer el cierre de brechas. Entonces, ese es otro punto muy importante por el cual es necesario hacer estos cierres, ¿no? Uno, si no hacemos la liquidación y no hacemos el cierre, no nos asignan el presupuesto para operación y mantenimiento. Y mientras no opere y no funcione, no estamos contribuyendo al cierre de brechas. Entonces, supuestamente seguimos con una brecha, ¿no? A nivel país
en salud, en saneamiento, en educación, que está pendiente de ser atendido a la población que lo necesita. No es así. ¿Ok? A ver qué me dice. En el curso se va a hacer un ejemplo de cierre de formato 9. Sí, no hay ningún inconveniente. Siempre se trabaja en un Excel y esto luego el operador lo registra. No hay problema, sí, sí lo hacemos. Pero hay que ver la casuística. Es inversión culminada. Hay 3 etapas. Si está culminada o no, si es que va a ser pendiente de liquidación o si tiene ya la resolución de liquidación. El formato 9 te permite estas opciones. Como te digo, a veces estás perjudicando a la otra entidad que no pueda viabilizar un proyecto porque tú tienes una intervención de hace 10 años, ya incluso en uso, y como no está cerrado en el sistema, el otro no lo puede viabilizar. Entonces le dices, ya, nos comprometemos, lo vamos a liquidar, aunque sea de oficio, pero lo vamos a liquidar, porque el sistema también te permite hacer la liquidación de oficio, el formato 9. Pero tú ya le vas poniendo, puedes ir avanzando con esta pendiente de liquidación porque ya tienes todo, documentos que avalan de que eso incluso ya está funcionando. Ya hace 8 años el colegio ya está funcionando ahí, ¿no? Entonces, tienes el aval para poder hacer ese cierre pendiente de liquidación. Ok, señores, ¿alguna otra consulta más? Si no, estaríamos dando por concluida nuestra charla del día de hoy y bueno, vernos en las siguientes clases para trabajar toda nuestra liquidación técnica. Sí, John, efectivamente. Depende del plazo de ejecución de las obras por administración directa que ahora están en curso. Pero no te olvides de que no todas las obras están, bueno, hay obras que todavía están bajo la resolución de la Contraloría porque ya están de repente al 90%, ¿no? Cuando entró en vigencia la anterior, la nueva directiva, entonces, porque la nueva te decía, si no has superado el 10% de la ejecución financiera descontando el gasto por expediente técnico, te riges a la nueva directiva, ¿no? Entonces, en la nueva directiva ya pues vas a tener que hacer tu liquidación cada 3 meses, según lo que te estipule, según el monto del expediente técnico. ¿Ya? Entonces, ahora con la nueva directiva de obras por directa ya tenemos un orden, ya está establecido. Si ustedes veían la 19588, solo era prácticamente una hoja de todo lo que contenía. Un proyecto de administración. Solo te decía, había que liquidar, pero ahora te está poniendo pautas, te pone personal mínimo, ¿no? Ya te orienta mucho mejor, es como una directiva que cada entidad debería utilizarla de repente haciendo algunas precisiones por el organigrama que tenga, ¿no? ¿Quién es la unidad, la oficina de administración directa, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, como les dije, a tomar en cuenta las pautas para desarrollar. Antes no se tenía, ¿no? Entonces, cada entidad hacía su propia directiva y había entidades que no tenían, entonces tenían que coger de otra municipalidad, de repente distrital, mm, ¿cómo le puedo decir? Del mismo ámbito geográfico o de su municipalidad provincial o de otra entidad, ¿no? Decía, según la directiva del gobierno regional tal, se está realizando la presente liquidación. Entonces, la actual directiva, la 17, ya nos da pautas para hacer este proceso. ¿Ok? Esta es la primera clase y donde puedo ver la repetición, gracias, y además de los documentos. Ok, eso lo coordinamos con Bruce, ¿ya? Para que les facilite la información. Esta es una clase de presentación, un poquito de manera muy general, lo que vamos a trabajar, ¿no? Era que ustedes conozcan qué es una liquidación técnica, qué tipos hay, por qué se debe liquidar, qué documentos se debe contar, qué pasa cuando no hay documentos, ¿no? Entonces, a detalle, mira, nos ha quedado chico
chica a esta hora. Sin embargo, tenemos las clases programadas que Bruce ya nos comentará para ir desarrollando paso a paso nuestros demás temas, ¿no? Por cada modalidad de ejecución y por cada situación en la que nos encontremos. Ok, muchas gracias y adelante, por favor, Bruce. Gracias a todos los presentes. Bruce o alguien de SKD, por favor. No se encuentra. Ok, jóvenes, entonces los espero en la siguiente clase. Si tienen algunas preguntas, de repente las puedan, si están en algún chat grupal, me las puedan ir enviando para prepararles las respuestas antes de ingresar de repente a desarrollar la siguiente clase. El curso conmigo, Richard, es netamente liquidación técnica. Hay otro profesional que está desarrollando la financiera. ¿Ya? Entonces, un poquito para atender de manera más específica la parte técnica, ¿no? Porque si yo lo hago liquidación técnica financiera, tengo que meterme en un campo que no es el mío, ¿no? Para eso hay un profesional, como les dije, un contador, ¿no? Especialista en la parte financiera. Cuando se hace una liquidación, mínimo el equipo es de 2, mínimo. El profesional técnico, según el rubro del proyecto, según la tipología del proyecto, y el contador. ¿Ya? Ok, las siguientes clases seguro que nos comunica SKD. Teníamos que empezar el siguiente miércoles, pero estoy a la espera que nos confirmen y estaremos viéndonos en la siguiente clase. Ok, entonces como les decía, si tienen algunas consultas las van enviando para que previa al inicio de nuestra siguiente clase yo las vaya absolviendo. ¿Ok? Gracias a todos ustedes, buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Gracias.